Los principios procesales o los principios que informan el proceso civil son los siguientes, que son 11 principios que rigen en este proceso. El primero es igualdad de las partes. Cuando hablamos de igualdad de las partes, hablamos de que el actor y el demandado tendrán las mismas oportunidades para interactuar en el proceso, lo cual implica entonces que los litigantes tengan, como bien ya lo mencioné, las mismas oportunidades de actuación dentro del proceso, sin que ninguno se encuentre en la posición de inferioridad de los demás, lo cual quiere decir que tanto actor va a tener la oportunidad y el tiempo de intervenir en la audiencia, asimismo el demandado, después de que el actor intervenga en la audiencia, el demandado también podrá intervenir, ya sea defendiéndose o planteando también los hechos, dependiendo de lo que sea el objeto de lo que se esté litigando. Entonces, esto es lo que el principio de igualdad de las partes nos dice, que para que las dos partes tengan los mismos derechos en el proceso y no haya esa inferioridad que perjudique a alguna de las partes. El siguiente principio es el de economía procesal. Consiste en que tiende a la simplificación de trámites y abreviación de plazos para que el proceso no se convierta en oneroso, ya sea en tiempo, en energías y en dinero, claramente. Cuando hablamos de economía procesal nos referimos a que este principio hace que las partes no gasten de más o no gasten en tiempo, no gasten más en dinero, haciendo que, como ya lo mencioné, en la simplificación de los trámites y en la abreviación de plazos. Cuando hablamos de esto es que, si recordamos, el proceso se divide en partes y también se puede dividir en audiencias. Entonces, lo que este principio hace de economía procesal es que estas audiencias se reduzcan en el menor número posible, a tal manera de que se pueda realizar quizás en una sola audiencia todas las partes que se debe de llevar a cabo. Entonces, para que las personas que, por ejemplo, teniendo un asistente técnico, se le deben de pagar sus honorarios y por lo tanto esto se vuelve oneroso. Y si hay otra y otra y otra audiencia, entonces las partes van a estar gastando bastante sobre los honorarios de los asistentes técnicos. Por lo tanto, lo que hace la economía procesal es que si se puede llevar todas las fases en una sola audiencia, pueden hacerlo para reducir los gastos, el tiempo de las personas y las energías. Entonces, esto es en lo que se basa o en lo que nos dice el principio de economía procesal. El siguiente es el de preclusión. Consiste en que el proceso se desarrollará por etapas sucesivas y una vez que las partes procesales no hayan actuado dentro del proceso legal y no se podrá regresar a esa parte a esa etapa que ya se cerró. Por ejemplo, si estamos en la verificación de las partes, de ahí seguimos con la ampliación y o ratificación de la demanda, entonces no podemos regresar otra vez a la verificación de las partes. Si tanto la parte actora o demandada no verificó la parte o la presencia de alguna de las partes en el proceso o no llevaba su identificación, no podrá hacerlo ya cuando ya estemos en la siguiente etapa del proceso o de la audiencia. No se podrá regresar según lo que establece este principio de preclusión. Ya no se puede regresar y ya no se va a poder hacer valer el derecho, y quien no se verificó en la audiencia pues no va a ser parte de la audiencia y ya va a quedar ahí según el principio de preclusión. Ya no se va a poder regresar a esa etapa ni se va a poder reabrir esa etapa. El siguiente principio es el de inmediación, que consiste en que el juez debe estar en contacto directo con las partes
Es decir, que el juez va a estar siempre presente en una audiencia. Recordemos que una audiencia no se va a poder llevar a cabo si el juez no está presente, porque es el que va a estar dirigiendo la audiencia y el que va a decidir y solucionar sobre lo que se está tratando. Por lo tanto, el principio de inmediación es que sí o sí tiene que estar el juez. No puede faltar el juez porque no se va a llevar a cabo esa audiencia. Ese es lo que establece el principio de inmediación. El siguiente es el de oralidad y escritura. Cuando hablamos de oralidad se da cuando en la audiencia prevalece lo que es la oralidad en este proceso y que en este se va a estar llevando a cabo lo que es expresamente, que tanto la parte actora, el juez, el demandado y las demás partes van a estar ahí dialogando en la audiencia, van a estar prácticamente todo el tiempo hablando porque la audiencia es oral, o sea, todo lo que se lleve a cabo ahí va a ser oral. Entonces este principio lo que también nos dice es que va a ser oral, que no pueden estar ahí callados o no puede llevarse de otra manera porque las audiencias y uno de sus principios es que debe ser oral. Y el de escritura. El de escritura también, ¿por qué? Porque recordemos que cuando se inicia se inicia un proceso, debió de haber una demanda previa, porque en los procesos civiles se inician de parte de las personas, que más adelante veremos ese principio también que nos habla de que el proceso se debe iniciar de parte de las partes, que no se va a iniciar de oficio. Entonces lo que establece el de escritura es que recordemos que cuando se inicia con la demanda se va a plantear escrito, que se va a plantear por medio de escritura. Entonces vamos a mandar esa demanda y va a ser escrita. También por lo tanto todo lo que se archive de esa audiencia, de este proceso, todo lo que se va a estar archivando también va a ser escrito. Entonces este principio regula estos dos, que es el de oralidad y escritura, porque son básicamente dos que se llevan de la mano en un proceso. En el oral, en la audiencia, y en el escrito, que todo lo que se va a estar registrando, todo el archivo que lleven de ese proceso va a estar ahí escrito, y también la demanda que se planteó va a ser escrita. Entonces eso es a lo que se refiere el principio de oralidad y escritura. El siguiente principio es el de buena fe. Cuando hablamos de buena fe es la actitud de las partes que intervienen en el proceso. Recordemos que cuando se inicia un proceso es porque no se cumplió con alguna obligación. Entonces, por lo tanto, esto debe de ser verdadero y debe de probarse, y no debe de ser solo por actuar como dice acá, hay que actuar de buena fe. Tenemos que decir la verdad y plantear los hechos tal y como fueron, tal y como sucedieron, y no aprovecharnos o no decir de más o que la parte demandada trate de excusarse de mala fe, o que la parte actora haya demandado haya demandado a la otra parte por el simple hecho de hacerle un mal. No, eso no se puede. Por eso está el principio de buena fe, que nos habla de la actitud de las partes, del estado de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto. Entonces ahí entendemos de que debemos de, si demandamos a alguien, debe de ser por algo que fue verdadero, por una obligación que se incumplió en verdad, actuar de buena fe siempre. Entonces esto es lo que regula este principio de buena fe. El siguiente principio es el de doble instancia. Este principio consiste en el derecho de poder recurrir ante un órgano jurisdiccional de mayor jerarquía a fin de que la decisión adoptada o de la resolución emitida por el juez sea analizada o revisada por el órgano de mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque se encuentra alguna irregularidad o no está bien fundamentada en la ley la resolución que haya emitido el juez. Por lo tanto, las partes tienen el derecho, según este principio de doble instancia, de recurrir a un órgano de mayor jerarquía
si bien para que revise esta resolución, la ratifique o la modifique, porque en verdad tiene una irregularidad y en la ley también se fundamenta tanto actor o demandado para poder presentar para poder hacer valer ese derecho de recurrir, que sería por medio de un recurso y etcétera. Entonces, ese es el principio de doble instancia. Nos habla del derecho de recurrir de las partes en caso de las resoluciones que ellos consideren y vean y se fundamenten que no está en lo correcto dicho por el juez. Entonces, este es el principio de doble instancia que da el derecho a las personas de recurrir. El siguiente principio es el de congruencia. Este principio establece que las sentencias deben ser congruentes a la litis, es decir, que las sentencias, que las resoluciones que emita el juez de dicho caso que se esté llevando debe ser congruente a lo que se esté tratando, al problema que se esté sustanciando, ¿verdad? Como dije, a la litis, a lo que ellos estén litigando ahí, a lo que se esté dialogando, y la sentencia que debe emitir el juez es para resolver ese caso, y el juez no puede resolver otro punto ajeno a lo que se esté tratando, que su sentencia debe ser congruente a lo que se esté tratando y, como ya dijimos, también fundamentado en la ley. Esto es a lo que se refiere el principio de congruencia. El siguiente principio es el de concentración. Establece que debe celebrarse el mayor número de etapas en el menor número de audiencias. Cuando hablábamos de economía procesal, también hacía referencia sobre esto, de que la audiencia se divide en etapas, y lo que trata este principio de concentración es que se pueda reducir el número de audiencias, y que por lo tanto, si es posible, se puede llevar a cabo una sola audiencia, y en ella se puede llevar a cabo todas las partes que supuestamente se van a dividir en varias audiencias, para que se pueda concentrar en una sola audiencia y así terminar rápido la audiencia, y, como decíamos en economía procesal, no gastar más dinero y no gastar más tiempo. Y el de concentración también regula lo que es esto en el proceso de que se puede celebrar el mayor número de etapas en el menor número de audiencias. El siguiente principio es el dispositivo, que establece que corresponde a las partes iniciar el proceso. Cuando también estaba hablando anteriormente de que las partes les correspondía iniciar el proceso, también lo regula este principio, que es el dispositivo, que en el artículo 113 del Código Procesal Civil y Mercantil encontramos un claro ejemplo. Por ejemplo, si una de las partes, que es la parte demandada o la parte actora, no llega a comparecer a la audiencia, le corresponde a una de las partes pedir lo que es la rebeldía. Sin embargo, el juez lo único que hace es juzgar. El juez no es el que va a estar actuando de oficio y va a decir: no compareció la parte demandada, lo voy a declarar rebelde. No, hasta que se lo solicite alguna de las partes, en este caso la parte actora, hasta que se lo solicite, ahí el juez va a resolver conforme a la ley. Entonces, esto es lo que también nos regula el principio dispositivo. Y por último, que es el principio de celeridad. Este principio consiste en pretender un proceso rápido y se fundamenta en aquellas normas que impiden la prolongación de los plazos y eliminar el trámite innecesario. Este principio también tiene relación con el de economía procesal y con el de concentración. ¿Por qué? Porque estos tres nos hablan de que podemos reducir el tiempo para que podamos salir rápidamente de este proceso y no seguir gastando más dinero, no seguir gastando energía,
por ejemplo, el de concentración, que podemos tener una sola audiencia y ahí podemos resolver ya todo y en sí salir de ese proceso. Y el de celeridad, como dice acá, de que no se esté prolongando y prolongando más tiempo otra audiencia. Si en caso de que se haya 2, 3 audiencias, se puede hacer lo más rápido posible, como dice acá, el principio de celeridad, que es que se impide que se prolonguen los plazos y eliminar más trámites innecesarios que se pueden hacer quizás en un solo trámite. Y esto es lo que regula el principio de celeridad. Entonces tenemos esos 11 principios que informan el proceso civil, o simplemente podemos llamarlos principios procesales. Entonces esos son los principios procesales. Gracias por su atención.